Tenemos a don Héctor Javier Vázquez, él es de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, es profesor en Ingeniería y Sistemas Ambientales y sus principales intereses se orientan al estudio y mejora del arbolado urbano y aparte él también trabaja en aplicaciones de la minería de datos y la bioinformática. Él nos va a hablar acerca de estudio exploratorio de la forma de la copa de los árboles. Entonces, ahí tendría ya eh, el tiempo, ¿verdad? Serían 20 minutos para hacer su presentación, don Héctor. Entonces, si gusta compartir la pantalla. Corro. Buenos días a todos. Permítanme un momento esto del Zoom. Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí se ve. Ajá. A ver si se ve más amplio. Me dicen, ¿sí? Ahí mismo, exactamente, ahí lo estamos viendo. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Pues más que una plática de estadística con muchas fórmulas y con muchas derivaciones matemáticas, pues más que nada vengo casi a compartir con ustedes una problemática que tenemos acá en la Ciudad de México, sobre todo con los árboles. Digo, los árboles son muy beneficiosos, pero desafortunadamente no podemos beneficiarnos de todos sus atributos, dado que pues, los árboles en la Ciudad de México sufren por muchas razones, ¿no? Desde la contaminación alta que tenemos, el vandalismo que existe, la mala cultura, poca cultura de cuidar la naturaleza, pero la Ciudad de México pues es una ciudad realmente arbolada, ¿no? Pero sin embargo sí, no deja de haber problemas. Eh, nos interesamos en una problemática de estudiar la copa de los árboles, pero les voy a tratar de dar una idea de por qué, ¿no? O sea, primero pues los beneficios, ¿no? Una idea de identificar la copa podría ser pues para identificar el árbol, ¿no? Otro pues también el árbol tiene pues bastantes beneficios como filtra las partículas, todas las partículas contaminantes, es una de las grandes sistemas de captura de carbono, atenúa el ruido, ayuda a la cosecha de agua, mejora el paisaje y pues una función bien importante para la vida, ¿no? De todos nosotros, que es la fotosíntesis, ¿no? Yo creo que sin ellos pues estaríamos, no sé cómo viviríamos, ¿no? Y pues también los aspectos biomecánicos de los árboles, pues también son importantes a considerar, ya que pues es un ser vivo que realmente nos deja, si lo estudiamos un poquitito, nos deja sorprendidos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en árboles que ustedes tienen allá en Costa Rica, digo, nada más hay que irse al parque, ¿cómo se llama? Braulio Carrillo, ¿no? Digo, salirse ahí a los senderos a caminar y ver la altura de los árboles a 100 metros, ¿no? Casi, ¿no? Digo, no falta, ¿no? Y la capacidad que tienen ellos de subir el agua hasta arriba, hasta las hojas que están hasta arriba. Pues en 100 metros, ¿cuánta energía se necesita para hacer ese esfuerzo? Los árboles lo hacen, pues, todo el tiempo, ¿no? Y hay muchos fenómenos que no dejan de sorprendernos, ¿no? Aparte de la capacidad de fotosíntesis. Y pues el árbol, como decimos, pues es un árbol de gran altura, longevo. Pues ya no tengo que platicarles, hay una parte visible, una parte no visible que está en el suelo, sostenido por un tronco, etcétera, etcétera. La parte que está sostenida sobre el tronco, que se llama canopia, y esta es una red pues increíble de ramificaciones, las cuales sostienen principalmente a los captores de luz, que son las hojas, y ayudan a su orientación y el tratar de optimizar para que puedan obtener el máximo de luz, ¿no? Y a lo largo de la vida, los árboles, al menos en la ciudad, pues podemos ver que están expuestos a numerosas fuerzas, tensiones, ataques, alteraciones, lluvias, tormentas, plantas parásitas, vandalismo, etcétera, ¿no?
temblores, aquí en México pues conocemos, inundaciones, y pues para todo esto el árbol se adapta y su objetivo pues es tratar de realizar la fotosíntesis lo mejor que pueda, y seguir vivo, ¿no? Sin embargo, pues estamos expuestos aquí en la ciudad a diferentes problemáticas, pues no por ellos mismos, sino por la falta pues de visión de nuestra administración arbolaria. Hay muchos árboles que se caen, derrumbes por lluvias, por vientos, por haber elegido malos lugares de plantación. Hay también fallas mecánicas de los árboles, también existen, y pues pueden ver los desastres que se pueden observar aquí rápidamente, ¿no? Tener una idea de lo que es. Entonces, pues esto representa para muchos de nosotros que tratamos de mover un poquito la estadística, porque pues aquí su servidor lo que hace es colaborar con biólogos, tengo una formación en estadística, pero no es la básica, la fundamental en matemáticas, sino más bien en estadística aplicada, y pues se trata de colaborar, de tratar de establecer una colaboración con diferentes profesores, con diferentes departamentos, con el objeto de mejorar la situación en este caso, ¿no? Y pues aquí las áreas de oportunidad son bastantes, ¿no? Evaluar el riesgo de derrumbe de un árbol, cómo hacerlo, cómo evaluar el impacto de las cargas, cómo son las cargas en un árbol, cuáles son los mecanismos, cómo influyen estos mecanismos en el desarrollo del árbol, perdón aquí el problema, los métodos de mantenimiento, las formas de mantener un árbol son adecuadas para evitar derrumbes. Y todo esto nos lleva a diferentes preguntas, ¿no? Es posible, pues viendo al árbol, que hay gente, hay expertos, que viendo el árbol, pues saben qué posibilidades existen de derrumbe. O sea, tenemos biólogos que son pues tienen bastante experiencia y logran de alguna manera distinguir ese tipo de información. Sin embargo, muchas veces no la saben expresar, ¿no? Existen asociaciones entre la raíz y la estabilidad del árbol. ¿Existe alguna conexión entre las cargas estáticas y dinámicas? ¿Hay una asociación entre la forma del árbol y su resistencia al derrumbe? ¿Es posible asociar la forma del árbol con la especie del árbol? ¿Cuáles son los mecanismos como cae el árbol? ¿Qué asociación hay entre los mecanismos o las formas de falla y ciertos efectos? Todas esas son preguntas que pues consideramos que son interesantes de resolver o de tratar de entender. Y pues a lo largo de estos trabajos que ya llevan pues un poquito de tiempo, pues se han tratado de ver diferentes enfoques, ¿no? Un enfoque muy matemático, muy pues que nos recuerda a nuestros años de bachillerato, ¿no? Tratar de imaginarnos formas geométricas de los árboles y tratar de entender su orientación al sol, tratar de entender su mecánica. Ya formas más complicadas, pues tratar de distinguir en el árbol todas las ramificaciones y estudiar las cargas, cómo está la distribución de cargas del árbol, y tratar de hacer un modelo para entender por dónde puede fallar, considerando pues no nada más la canopia, ¿no? Sino también la raíz, etcétera, ¿no? Todo esto pues se ha tratado de entender. Pues aquí generalmente estamos a partir de una idea de Dale que considera que la posibilidad de derrumbe también es está muy relacionada con su geometría, con las diferentes cargas, cómo se distribuyen a lo largo de la canopia o del árbol. Y pues nos lleva esta idea nos lleva a considerar la arquitectura del árbol, ¿no? La forma, ¿sí? Aunque pues cada árbol pues tiene una forma determinada, la idea es ver si a partir de primero exploración es posible entender o diferenciar de un árbol a otro y poderlo más o menos pues ir estudiando con más profundidad, ¿no? Y en ese trabajo es lo que se explora la forma en 2 dimensiones, no en 3, y su asociación con el sitio de plantación, con el tipo de árbol, con la especie. Aunque no tenemos elementos aún para demostrar que la arquitectura del árbol influye en la capacidad fotosintética o en sus propiedades biomecánicas,
y tampoco en la supervivencia de este, ¿no? Sin embargo, pues decidimos explorar la posibilidad de estudiar las formas. Vean, aquí tenemos diferentes especies. Actualmente aquí en la Ciudad de México tenemos catalogadas como especies adecuadas para la plantación en la ciudad, 134 especies. Tenemos pues diferentes formas, las palmas, los cedros, los pinos, la araucaria que está aquí, y pues esa es la idea. Podemos estudiar las formas, podemos relacionar propiedades biomecánicas con ellas. Son las preguntas que nos hacemos, ¿no? Y hay una persona, un investigador en Francia, Francis Allais, que hace en los 60s, en los 70s, se dedicó a estudiar las formas de los árboles y llegó a un resultado muy bonito, ¿no? En donde, a pesar de la gran diversidad y la gran cantidad de árboles en la Tierra, él se fue a la zona tropical, más cerca de donde están ustedes, en donde el árbol es más libre, no tiene tantas restricciones como en las partes del norte, en donde pues están las estaciones más marcadas, cambios de temperatura más marcados. Sin embargo, en el trópico, pues el árbol está más libre y se puede desarrollar de acuerdo a su programa genético. Y entonces él propone 22 formas. Claro, estas formas son las formas finales del árbol. La idea, esto lo fue estudiando, pues se llevó años. Todavía el profesor todavía vive, todavía está actualmente en la Universidad de Montpellier, y pues su gran aportación fue distinguir en todos los árboles diferentes arquitecturas, y inclusive les asignó diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver la palma, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí nos podemos imaginar, también depende del órgano de reproducción, si está aquí en la punta, en la parte superior, o también la frecuencia con que se desarrollan, van las ramas desarrollándose, o bien, por ejemplo, ¿no? El árbol de Rue que está aquí, por ejemplo, ¿no? O el de Leeuwenberg, que se parece más a la jacaranda que ustedes tienen por allá, con florecitas rojas, que acá nada más tenemos la morada. Entonces, la pregunta es, pues, ¿es posible hacer una asociación o descubrir, y después de una vez que conozcamos esto, pues estudiar las propiedades mecánicas de cada árbol, ¿no? De cada modelo? Y entonces, pues, para eso decidimos, pues, aplicar algunas técnicas que, pues, yo personalmente no había conocido muy bien, que se aplican mucho sobre todo en paleontología o en otras ramas de la ciencia, como son el análisis de procrustes, aplicado, claro, aunque matemáticamente, pues el estudio de la forma es ya conocido. El análisis de procrustes, aquí lo presento rápidamente de forma muy sencilla. Si quieren, ahorita regresamos para él. Pero la idea es, pues, tratar de encontrar formas promedio, y en base a esas formas promedio ver si se pueden organizar esas formas para, pues, descubrir eventualmente algunos de estos modelos, ¿no? De esos 22 modelos. ¿Con qué objeto? Repito, con el objeto de eventualmente ya tengamos el modelo, estudiar sus propiedades mecánicas. Por ejemplo, este árbol, pues, tiene la simetría, ¿no? Podemos ver, es más difícil de ver la simetría de este árbol. Este árbol, pues, nada más tiene un tronco, hay algunos que tienen diferentes bifurcaciones, y todo eso es posible eventualmente, pues, trabajarlo para distinguir propiedades mecánicas, ¿no? No sé cómo ando de tiempo. Entonces, para eso se tomó una muestra de 80 árboles en 4 sitios. En la Universidad Metropolitana fue más sencillo tomarlo. Perdón, don Y Héctor, tiene 35 minutos. Yo me equivoqué, le dije que eran 20, tiene 35, disculpe. Ay, perdón, gracias. Entonces, tomamos la muestra de 80 árboles en diferentes sitios, árboles con diferentes características, y en base a eso, pues, aplicamos un análisis de procrustes con tal de eliminar el tamaño del árbol y únicamente abocarnos a la forma, ¿no?
Entonces se eligieron landmarks con ayuda de biólogos, se eligieron 22 landmarks, lo que implicaría que tendríamos 40 dimensiones para poder explicar la forma del árbol considerando el tronco, o bien únicamente la forma del árbol considerando la canopia. Entonces, para eso, pues aquí eliminamos los landmarks del tronco y aquí tendríamos 16 dimensiones como máximo. Haciendo la aplicación de la fórmula de Procrustes, que es pues una corrección, se corrige la media, se centra, se corrige la escala y después se rota, con el objeto de encontrar una forma promedio. Esta punteada es la forma promedio. Y esos que están alrededor son los árboles. Son los 80 árboles que están alrededor de este landmark promedio, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues esto pues, es una tablota numérica en donde son coordenadas y lo que podemos hacer es eventualmente hacer análisis en componentes principales. Entonces, por ejemplo, aquí está la forma. En componentes principales, disculpen, no puse el porcentaje aquí de la varianza, pero podemos ver que aproximadamente es como 25 y 15, 30, 40, ¿no? 25, 30, 40, ¿no? Creo que sí. Y entonces podemos ver aquí la forma promedio. Sin embargo, tratar de distinguir entre el lugar, pues visualmente la exploración no se ve que aporte resultados interesantes. En la canopia tampoco. No vemos que el lugar donde plantación aporte. El lugar de plantación tiene ciertas características que no las quiero mencionar, pero en algunos están los árboles muy protegidos entre edificios, en otros están realmente en el estacionamiento completo y en otros están muy expuestos al paso de gente y tienen diferentes características que no las logré poner aquí en este trabajo. Entonces, pues tratar de hacer una diferente exploración por tipo, por si el árbol pierde hojas, si es perenne o no, por el tipo de especie, pues no se ve mucha posibilidad de diferenciar las formas. El árbol completo, después hicimos un análisis canónico, más bien, y pues poco a poco parecería que si hacíamos una consideración de otras variables, pues podría verse alguna diferenciación, ¿no? Sin embargo, no se logra ver nada hasta poco a poco de haber hecho varios estudios, varios análisis. Por ejemplo, aquí el árbol completo, es posible distinguir 3 grupos de árboles, los que son las coníferas, que son todos el pino, todos los que tienen conos, que ustedes conocen también, bueno, los árboles que tienen los conos, las no coníferas, las palmas. Ya podemos ver aquí que sí hay unas formas promedio para esos grupos de árboles, ¿no? Para la copa también fue posible distinguir algunas cosas. Aquí, por ejemplo, distinguimos entre la no conífera y pues acá no es fácil distinguir entre las dos. El p-valor es mayor que 0.05, aquí sí podemos decirlo más o menos. Acá en este caso, para el árbol completo sí logramos distinguir las 3 formas, ¿sí? ¿Y esto con qué se asocia? Bueno, pues se asocia después, bueno, los resultados entonces, como les platiqué, se hicieron todos los estudios. Todo esto se hizo aprovechando algunas herramientas que tenemos ya de uso libre. No usamos R, utilizamos principalmente MorphoJ, ITP, para poder hacer los landmarks, y logramos pues identificar pues solamente tres tipos de este grupo de 22, ¿no? Por ejemplo, las palmas las podemos asociar con el modelo de Corner, como les había platicado. Las coníferas se asocian más con el modelo de Rao, Mazar, Atims y Maginot, pero pues todo esto es una exploración. Estamos ahorita en la etapa de considerar la morfometría en 3 dimensiones o hacer fotogrametría con el objeto de incluir más información en 3 dimensiones. ¿Qué más les puedo? Y ya lo haríamos en R, ¿no? Ya pasaríamos a esa etapa. Y esta es la preocupación que quería compartirles. Aparte de que pues este trabajo lo estoy presentando porque la persona no pudo presentarlo, es un alumno de ingeniería mecánica que nos está ayudando a
a entender justamente las diferentes cargas mecánicas en los diferentes modelos, pues con el objeto de tener un poco más de conocimiento sobre sus propiedades mecánicas, ¿no? Biomecánicas de los árboles. Pues no sé si me puedan, quedo a su disposición para preguntas o inclusive pues interés por colaborar, ¿no? Porque bueno, pero honestamente, pues acá en la universidad, a pesar de que es México un poquito más grandote, es difícil encontrar mm, colaboraciones así importantes, y pues les dejo mi correo electrónico por si alguien se interesa en hacer una aportación, en hacer una colaboración, o si los motivó para resolver algún problema o atacar una problemática, pues quedo a su disposición. Pues muchas gracias. Muchas gracias, don Héctor. Entonces, pasaríamos al periodo de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para don Héctor. Yo tengo una pregunta. Ahí, digamos, bueno, ustedes trabajan con un cierto número de landmarks, que yo imagino que son puntos de referencia a la hora de escanear la forma de Sí. los árboles. Uh-huh. Eh, digamos, el número de landmarks que ustedes utilizan influye en los resultados del clustering, digamos, o ya el proceso de ACP que ustedes están realizando, No, no, claro que sí, sí influye. O sea, todo esto ahorita lo estamos, es una exploración, pero sí un estudio importante sería hacer un estudio de ese mismo estudio variando el número de landmarks, ya sea, son puntos que se consideran alrededor del espacio. Hay varios tipos de landmarks. Por ejemplo, están los landmarks que vamos a decirles matemáticos, que es pues el inicio del árbol en la tierra y el punto alto de la canopia. Pues son landmarks pues ya casi preestablecidos, ¿no? Sin embargo, los landmarks más relacionados con la parte biológica o parte del programa de desarrollo del árbol, pues son los que están en este punto, y aquí no hicimos realmente todavía un trabajo importante, sobre todo cómo se hacen las ramificaciones. Sería importante hacerlo, interesante hacerlo, porque aquí también es donde se encuentra el esfuerzo mecánico más importante, ¿no? Como le podemos ver aquí, ¿no? Pero no lo hicimos, pero sí, sí tiene razón. Podríamos hacer un trabajito de ir haciendo diferentes configuraciones puntuales, o bien también existen aproximaciones utilizando ya sea splints, de landmarks en forma de curva, ¿no? Curvas. uh -huh. Y también, como lo que queremos hacer ahorita es como pasar a la tercera dimensión, y tratar de hacerlo con un dron. Fijamos el centro del árbol y un dron que gire 360 grados y después recuperar toda la información utilizando programas como, pues primero Spears para poder recuperar todas las fotos. En eso andamos ahorita. Y Zephyr, que es un programa de uso gratis con el objeto de reconstituir todo el árbol, ¿no? En 3 dimensiones. En eso andamos ahorita. Ok. Y también, digamos, bueno, toda esta información que ustedes tienen, ustedes tienen, digamos, otro tipo de variables que permitan describir los árboles, aparte de la forma y aparte también de la especie, ¿verdad? No sé si tienen como Claro, indicadores por ejemplo, de la parte más climática o otro tipo de información que logre explicar otro tipo de variables dentro de las especies o algo así. bueno, está desde primero la parte biótica del árbol, ¿no? La parte biótica es la forma de las raíces, la estructura del tronco, las hojas, la forma de las hojas, la estructura de la canopia interna, pero también pues están todos los fenómenos naturales, las lluvias intensas, que aquí tenemos lluvias ya empiezan ahorita en este mes, febrero hasta septiembre, todavía se va todo el año, y son lluvias, pues son torrenciales, ¿no? Hay también problemas altos de contaminación, conocemos más o menos por dónde están los niveles de contaminación altos, bajos, por dónde hay problemas de vandalismo, también se conoce, más o menos tenemos, poco a poco vamos haciendo unas bases de datos que nos permiten ir entendiendo un poco mejor la situación.
pero claro que todavía hay mucha, mucha información que nos falta por recuperar. Porque esta Y esos cultura, árboles, dígame, perdón, no, ¿sí? no, que si esos árboles están también georreferenciados de alguna forma Sí, sí, o sí, los tenemos. Bueno, no tenemos todos georreferenciados, desafortunadamente. Son bastantes árboles. Entonces hemos trabajado primero, hemos trabajado por muestreo, ¿sí? Por muestreo. Tenemos más o menos en la Ciudad de México cada 3, y cuando hay más apoyo económico y de personal, cada 2 años hacer un muestreo para poder tener la información. Pero sí es necesario tener pues, más apoyo técnico para poder estudiar toda esa información. Desafortunadamente, eh, no tenemos una escuela tan bonita como las de ustedes, en donde pues yo admiro, porque acá estamos en una escuela de ingeniería y desafortunadamente no sé si ustedes sufran del mismo problema, como que los estadísticos, yo no soy estadístico de base, pero como que no hay poca integración a veces entre la parte teórica y la parte aplicada. O sea, como que no hay una actividad orientada a la aplicación de esto, ¿no? Y entonces cada quien se encierra en su mundo, en sus demostraciones o otros se aíslan en sus partes biológicas, biología y toda la parte pues, ecológica y biológica del árbol. Hay un poco la gente está aislada, ¿no? Entonces es difícil integrar equipos multidisciplinarios para resolver ese tipo de problemas y para atacar toda la información que tenemos, ¿no? Tenemos bastante información y pues el problema es no tenerla, sino ahora explotarla, ¿no? claro, claro. Em, no sé si alguien más tiene alguna pregunta para don Héctor. Ok, entonces le agradeceríamos a don Héctor la charla, muy interesante. Tenemos una segunda charla a las 10:40, entonces vamos a dar, para respetar el cronograma, vamos a dar unos 12 minutos de descanso y a las 10:40 retomaríamos entonces la charla que estaría programada. Ya casi Les regresamos. agradezco mucho su colaboración y su apoyo y Claro, el gusto de estar en Costa Rica. No me lo di este año, pero espero que pronto tenga esa ah, oportunidad. Hasta luego. claro que sí, don Héctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sobre la tapia entejada, sus pétalos suaves agita, la linda guaria morada, flor de esta tierra bendita, se encuentra como un lucero colgadita en la enramada, cuando en lo oscuro el jilguero va enredando su tonada. Por la orilla de los ríos, adornando las quebradas, donde son los montes fríos y están las aguas heladas. Florecita lindo paje, florecita nazarena, el luto de tu ropaje es el mismo de mi pena. El jazmín siempre blanquea y sangran las amapolas, solo en febrero tumbea el amor de tus corolas. Florecita veranera de la pampa y de la loma,
tejada, en la roca y el raudal, luce la guaria morada, la linda flor nacional. Ella es emblema y es gala, que embellece y glorifica, como un celaje hecho ala, que protege a Costa Rica. Como un celaje hecho ala, que protege a Costa Rica. Mi espíritu nunca muere porque ha nacido junto a un corral, babiado por los terneros y al calor de mi buena mamá. Mi empeño son los caballos, las vacas todas y mi mujer, el rancho, los chacalines y esta pampa que no olvidaré. Y yo soy el que soy y no tengo comparación, y al besar de mujer se hace tirar mi corazón. Ay amor, deme bien, que mis besos son para vos, que si vos me olvidas esta noche de luna borracho me haré enamorar, ya que al fin no tengo mujer. Venga un trago y a parrandear, mis amigos quieren tomar y yo quiero así complacer. Ahora buen sabanero, no tengas miedo para montar, y agárrate del pretal con el coraje de un buen montador. Cuida que la Rosalina te está cuenteando desde el Toril, que vino de Catalina a ver las fiestas en este lugar. Ay, Ramón, uy, 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 la banqueta aténdele bien, que si no, ya verás, que ese toro te va a correar. Ay, José, no corras, otra vez acércate bien, porque soy el que soy y no tengo temor de tenerme con fiero valor. Guanacaste, tierra de amor, bella pampa de mi ilusión, cielo y tierra de mi querer, que no tiene comparación. ¡Bomba! Vení, casate conmigo, yo te ofrezco lo mejor. Ya me compré un pedacito pa' ver si pego el mayor. La Rosalina te está cuenteando desde el Toril, que vino de Catalina a ver las fiestas en este lugar. Ay, Ramón, uy, 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 la vaqueta aténdele bien, que si no, ya verás, ese toro te va a cornear. Ay, José, no corras, otra vez acércate bien, porque soy el que soy y no tengo temor de tenerme con fiero valor. Guanacaste, tierra de amor, bella pampa de mi ilusión, cielo y tierra de mi querer, que no tiene comparación.
Buenos días. Seguimos entonces con nuestra segunda charla en este segundo bloque de estadística. Para esta charla tenemos a Olga Viviana Pita Celis. Ella viene de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la sede de Ingeniería en Colombia. Olga es estudiante de pregrado a tiempo completo en el proyecto curricular de Ingeniería Catastral y Geodesia y monitora también del grupo GEFEM, que es el grupo de estudio en temas de física, estadística y matemática de la Universidad Francisco José de Caldas. Entonces le damos la bienvenida a Olga y ya en este momento tal vez podría compartirnos la pantalla. Vale, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, primero que todo comentarles que la presentación la haré en conjunto con Luis Eduardo Castillo, debido a unos inconvenientes que he presentado, él será quien comparta pantalla. Ok, entonces la propuesta se llama, bueno, voy a decirlo ahí en español, ya que lo tienen ahí mismo arriba, dice una propuesta alternativa basada en promedio truncado y bootstrapping en el método de mercado para valudos inmobiliarios, caso Colombia. Entonces, adelante. ¿Podrían, por favor, habilitarle el micrófono a mi compañero? Ok. ¿Cómo se llama su compañero, perdón? Luis Eduardo Castillo. Ok, entonces tal vez Julián, si le habilita, es que yo no tengo derechos de host. A Luis Eduardo Castillo, por favor, el micrófono.
Creo que tal vez ahí podría probar a ver si ya funciona el audio. ¿Me escuchan ahí? Sí, ya lo escuchamos. Ah, bueno, listo, viene. No, no. Bueno, listo, ahora sí. Yo voy a comenzar la charla y vamos a turnarnos. Mm, Efectivamente, la ponencia se trata de una propuesta alternativa basada en promedio truncado y bootstrapping en el método de mercado para valores inmobiliarios en el caso de Colombia. Mi compañera Olga Viviana Pitacelis y mi persona, Luis Castillo Méndez, hicimos el trabajo conjunto y efectivamente, como fue indicado, pertenecemos al proyecto curricular de Ingeniería Catastral y Geodesia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia. Entonces, mi compañera nos va a comentar el resumen de qué trata este trabajo. Vale, bueno, gracias. Bueno, para entrar en contexto, iniciaré comentándoles qué es el método de mercado. El método de mercado es un proceso que se lleva a cabo con el fin de calcular el valor comercial de un bien inmueble. Este estudio se hace teniendo en cuenta ofertas de otros bienes inmuebles con características semejantes al del bien objeto de estudio. Todo este proceso tiene de fondo un análisis que implica el uso de estadística exploratoria, tal como el uso de promedio usual, de varianza usual, del coeficiente de variación. Sin embargo, llevar a la práctica este método tiene sus limitaciones. Las más comunes es que las ofertas encontradas son muy pocas y otra limitación es la presencia de datos outliers. Entonces, para mejorar el cálculo del avalúo y que esté libre de la influencia de los problemas que acabé de mencionar, se presenta la siguiente metodología basada en bootstrapping y promedio truncado. Bueno, voy a comentar sobre los preliminares que se usaron para este trabajo. El primero de ellos, promedio usual, fórmula súper conocida. Tengo unos datos que no están en tabla de frecuencia, no importa que se repitan, de una variable cuantitativa, y se aplica esta famosa fórmula, que simplemente es el aporte equitativo de cada uno de los datos para construir esto que se llama el promedio usual. También pues presento estas fórmulas que también son súper conocidas, varianza usual, nuevamente en el contexto de promedio o usual, es decir, los datos están sueltos, no están en tabla de frecuencia, variable cuantitativa, y se aplica esta famosa fórmula que simplemente es un promedio usual de estos valores, de tomar cada dato, restar su promedio usual, sacar el cuadrado, es el promedio usual de esos cuadrados. Y desviación estándar usual, como siempre se define, se toma la raíz cuadrada positiva de la varianza usual. Todo esto es para precisar la definición de coeficiente de variación, que va a ser una de nuestras medidas claves acá. Nuevamente, tengo mis datos, variable cuantitativa, no están en tabla de frecuencia. Aquí sí hay una adicional, es que los datos tienen que ser positivos para poder definir precisamente lo que vamos a llamar coeficiente de variación, que es un cociente de desviación estándar usual sobre promedio usual. Esta medida tiene la ventaja de que puede estar interpretada en escala de 0 a 1 y así poder cuantificar de una forma mucho más cómoda la variabilidad. También tenemos como preliminares lo que para nosotros es el dato outlier. Se va a considerar como una tipicidad o una anomalía de la información que se encuentra de los datos dentro de una variable por lo general cuantitativa, pero en sí el dato outlier es un dato o unos datos que se comportan de manera diferente dentro de una variable. Esa es la idea del dato outlier. Promedio truncado a nivel 100 por 1 menos gamma por ciento, donde gamma varía entre 0 y 0.5. Vamos a enmarcarnos nuevamente una situación en la que tengo los datos sueltos, vienen de variables cuantitativas, nuevamente no están en tabla de frecuencia, pero aquí hay un ordenamiento. Es decir, podemos hablar del primero, del segundo, del tercero, del último.
o en términos generales del dato de la 10ª posición después del ordenamiento. Y entonces, al definir promedio truncado a nivel 100 por 1 menos gamma por ciento, es simplemente a partir del ordenamiento y dependiendo del nivel de truncamiento, no considero ni una cantidad primera de datos ni una cantidad última de datos, y con los que me queda del ordenamiento saco un promedio usual, y el resultado es lo que se llama promedio truncado. Bootstrap o bootstrapping es el otro concepto que se utiliza acá en este trabajo. Bootstrap o bootstrapping es un método no paramétrico en el que se tiene una muestra y hay un estimador que se usa por supuesto, para hacer estimación. La idea del bootstrap o bootstrapping es por remuestreo generar V grupos, V mayúscula grupos, lo más que pueda, o lo que computacionalmente hablando me lo permita, y a cada grupito le aplico el estimador y el resultado es lo que en esta teoría se llama la muestra bootstrap. Si este V mayúscula es suficientemente grande, pues ya podemos alcanzar la normalidad a través del teorema del límite central y ya podemos hacer cálculos estadísticos como si estuviéramos en un ambiente de normalidad. Pues, otras cosas, por ejemplo, calcular el error estándar, que es clásico o una de las aplicaciones que tiene el Bootstrap, a través de este promedio aplicado a la muestra Bootstrap para acercarse lo mejor posible a la verdadera estimación. También aquí podemos utilizar la idea de intervalos de confianza, pruebas de hipótesis en el contexto de Bootstrap o Bootstrap. Bueno, mi compañera les va a contar cómo en sí es la propuesta que se comenta en este trabajo. Vale, gracias. Como propuesta metodológica que abordaremos, primero vamos a llevar a cabo el cálculo que tradicionalmente se realiza para la toma de decisiones, y segundo, vamos a tomar los mismos datos y aplicaremos el promedio truncado y bootstrapping para de esta manera obtener el nuevo promedio y el coeficiente de variación, que es el que nos determina la validez del avalúo. Entonces, vamos a abordar los ejemplos. Para el ejemplo 1, entonces deseamos conocer el avalúo comercial de un apartamento ubicado en la ciudad de Bogotá, y para esto tomamos 15 muestras de datos correspondientes a ofertas con características semejantes a este. Los datos corresponden al valor por metro cuadrado y dicho valor está dado pues en pesos colombianos. Si vamos al análisis, entonces si aplicamos el método tradicional en el que se obtiene el coeficiente de variación a partir del promedio usual y la varianza usual, pues notamos que el coeficiente de variación nos está dando de un 5%. La norma nos dice que el máximo permitido de ese coeficiente de variación es del 7% para que el avalúo sea aceptado. Así que pues hasta el momento todo parece estar en orden. Pero pues al hacer el test de normalidad, la prueba Shapiro-Wilk, esta nos está dando un p-valor del 0.04, así que pues la hipótesis nula se rechaza y concluimos que los datos no tienen distribución normal. Además, si observamos el boxplot, podemos notar la presencia de datos outliers, y pues a continuación mi compañero explicará la propuesta para este ejemplo. Bueno, al aplicar la propuesta, porque bueno, ya cubrimos la primera parte de aplicar la normativa, ahora aplicar la propuesta, se encuentra en términos de estimación, se encuentra un valor muy semejante a lo obtenido en la metodología tradicional, y con los resultados, con la información que se tiene, calculando el coeficiente de variación, nos da 0.01, lo cual pues mejora mucho los cálculos. Recordad que aquí ya estamos aplicando Bootstrap, cuyo estimador es promedio truncado, y lo hicimos al 20%. Entonces,
por eso la mejora de los resultados. En términos de Bootstrap, como hicimos un número suficientemente grande de tamaño de muestra Bootstrap, perdón, aquí con el histograma, perdón, disculpen un momento que tengo aquí, si observan ustedes el histograma, pues alcanza la normalidad, no es claro. Entonces mi compañera va a comentar un segundo ejemplo. Vale, para el ejemplo 2, ya tomamos 20 muestras de datos correspondientes a ofertas con características semejantes a un apartamento ubicado en la ciudad de Bogotá. Los datos corresponden al valor por metro cuadrado y dicho valor está dado en pesos colombianos. Entonces, siguiendo los mismos lineamientos que le mencionaba en el ejemplo 1, notamos que para este caso el coeficiente de variación es superior al 7%, saliéndonos del rango establecido por la norma. Si nos remitimos al box plot, se aprecia la presencia de datos outliers y pues en este caso pues los datos presentan normalidad basándonos en el p-valor que arrojó la prueba Shapiro-Wilk. Sin embargo, pues se nos está presentando el problema de presencia de datos atípicos y que el coeficiente de variación está dando muy por encima de lo permitido en la norma. Aplicando la metodología en el ejemplo 2, nuevamente considerando estimador al promedio truncado al 20% y aplicando Bootstrap, pues vemos que en estimación, pues el promedio se mantiene, mejora el coeficiente de variación, por supuesto, y nuevamente el gráfico sugiere que alcanzamos la normalidad, lo cual ya se corrige la anomalía de superar el 7% de coeficiente de variación y ya de alguna forma se controla la presencia de datos atípicos a pesar de que en primera instancia se haya alcanzado la normalidad. Bueno, enseguida mi compañera va a comentar brevemente el algoritmo usado. Bueno, aquí pues visualizamos de manera rápida el algoritmo que empleamos. En una primera parte está el algoritmo de promedio usual, varianza usual, coeficiente de variación. Esto rigiéndonos bajo la norma establecida. Y en una segunda parte pues se aplica el algoritmo para promedio truncado, en este caso al 20%, y la función bootstrap en la que pues obtenemos una muestra bootstrap de 5000. Bueno, comentarios al respecto de este trabajo, pues al considerar las anomalías o los problemas que probablemente se presentan cuando se aplica la normativa, vimos o encontramos que con esta propuesta de combinar promedio truncado con Bootstrap, vemos que mejora lo que regularmente se presenta, es decir, se puede controlar la presencia de la influencia de los datos outliers y mejorar la estimación, mejorar la variación a través de la variación. También hay que tener presente que pues lo correcto para usar el Bootstrap acá es haber hecho Bootstrap en todo lo que implica la estimación, pero hay que tener presente que este es un acercamiento para poder resolver estas anomalías que se presentan a aplicar la normativa. Bueno, estas son las referencias usadas en el trabajo. Uy, perdón. La mayoría está basada en métodos robustos. Está el libro de Hampel, Rossetti y Rousseau de estadística robusta, el clásico libro de Hoover de estadística robusta, Marona, Martin y Ojai, también que son autores conocidos que trabajan en estadística robusta. Por supuesto, la normativa, la resolución 620 del 2008 del IGAP, y libros como el de Rousseau, de regresión robusta, y el libro de Wilcock, que es una introducción de estimación robusta y pruebas de hipótesis.
Bueno, muchas gracias por la atención. Igualmente, muchas gracias por la atención prestada y por la asistencia. Listo, entonces, preguntas. Muchas gracias a los expositores. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que le quieran hacer a los expositores. Ok, yo tengo, bueno, una pregunta también mezclada ahí con comentario. ¿Cuál es el objetivo en sí de modelar, digamos, estos montos a través de normalidad? ¿Es por la cuestión de la normativa o cuál es el objetivo en sí de siempre, digamos, perseguir ese supuesto de normalidad? Precisamente está orientado precisamente para alcanzar la normalidad. Usted sabe, bueno, todos sabemos que en el trabajo estadístico nuestro gran referente siempre va a ser la normalidad, independientemente de que estemos en un ambiente clásico, en uno paramétrico, en un bayesiano, un semiparamétrico, llámese como se llame, siempre va a ser nuestro referente. El bootstrap, la técnica como tal, nos permite alcanzar la normalidad. Y por un lado, el aprovechar eso, el hecho de la normalidad, como que los resultados nos dan cierta tranquilidad. Y aparte de esto, al usar promedio truncado, si el promedio truncado tiene como el objetivo en sí de controlar la influencia de la tipicidad. El ordenamiento, ustedes saben que normalmente en variables cuantitativas los atípicos se van hacia los extremos, inferior o superior. Entonces, al truncarlo, en la propuesta de promedio truncado, pues ya de alguna forma lo controla la influencia y de ahí ya podemos sacar los resultados deseables y poder de alguna forma apoyar o reforzar lo que la normativa establece allí. Ese es el objetivo del trabajo en sí. Sí, porque ahí tal vez, bueno, de manera de comentario, eh, si la normativa, digamos, porque también eso pasa algunas veces también acá, bueno, y en otros países, que las normativas, digamos, tienen tal vez aspectos o aspectos técnicos que se refieren tal vez a formas más clásicas, digamos, de medir las cantidades. Entonces, si, por ejemplo, en cuanto a normativa no se especifica directamente que haya que usar normalidad, también, digamos, como lo que ustedes están utilizando, lo que están tratando de estudiar son montos, ¿verdad? O sea, no sé, digamos, si esos montos que ustedes observan van a ser negativos en algún momento, digamos. Hay veces en donde, desde el punto de vista económico, uno al observar un monto negativo, digamos, ya se traduce o tiene una interpretación de pérdida en monto positivo de ganancia. No sé si en el caso de ustedes, al considerar, digamos, una distribución normal, le están dando un peso de probabilidad a montos negativos. ¿Eso tiene algún significado o no sé si para esta aplicación en sí no existen montos negativos del todo? Bueno, en cuanto a la posibilidad de que exista montos negativos, sí puede suceder bajo la razón que tú dices, o también puede ser un error. No debería suceder, no deberían aparecer valores negativos, porque aquí el problema como tal es una cuestión de costos como tal. Pero si llega a aparecer esos valores negativos que definitivamente son unos oblayes, algo que no debería suceder, eh, el promedio truncado tiene la facilidad, eh, está diseñado precisamente para poder controlar esa influencia. En cuanto a lo de la normalidad, pues en primera instancia pareciera que eh, o sea, aquí lo del bootstrap o lo de la normalidad está concentrado, o sea, está asociado es al estimador como tal. No está relacionado directamente con los valores iniciales, sino es sobre la estimación del, del promedio truncado. Los valores de la muestra bootstrap, los que salen son valores de asociados a promedios truncados y toda esa normalidad que sale está ligada al promedio truncado. Entonces, de alguna forma no está directamente con los datos, sino está, digámoslo así, entre comillas, y no sé si es el término correcto, filtrado a través del promedio truncado y ya la normalidad en Bootstrap está ligada a promedio truncado. No sé si... Ok. okay.
Sí, sí, no, sería interesante tal vez que en algún momento tal vez exploren, ¿verdad? La posibilidad de otro tipo de distribuciones que sean estrictamente positivas, ¿verdad? Ah, Para, sí, sí, ujú, en ese tienes razón. De pronto se podría pensar, no sé, en una gama, una exponencial negativa, algo así y otra metodología. No sé si aquí sí, Bootstrap sea la indicada para esa propuesta. claro, claro. No, no, más Ujú. bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ok, entonces, bueno, les agradezco de nuevo a los expositores por la charla y también les agradezco a todos los que asistieron a este bloque de estadística, ¿verdad? Que estuvimos desde las 8 de la mañana. Y ahí esperamos verlos tal vez en otras charlas, digamos, a lo largo del evento. Que pasen muy buena mañana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.